Siempre creí que el cumpleaños era un momento sagrado. Es cuando una mira hacia atrás, agradece por haber llegado hasta allí y celebra rodeada de amor, respeto y familia. A mis 71 años, preparé la mesa con mis propias manos, soñando con ver a mi hijo, a mi nuera y a todos reunidos en armonía. Pero aquel día, mi propio hijo gritó delante de todos: «Aquí mandan mis suegros, no tú». Y si piensas que la humillación terminó ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo cambió todo. Un giro que mi familia jamás olvidará. Pero antes, dime algo, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para escuchar más historias intensas como esta. Mi nombre es Dolores Hidalgo Ramírez, tengo 71 años, y durante más de 4 décadas fui artesana en Sevilla, conocida como la reina del artesanato. Crié a mi hijo Mateo con sacrificio, vendí cada pieza con amor y creí que su gratitud sería eterna. Pero aquel día, descubrí que no todo hijo sabe honrar a la madre que tiene. Ese día amanecí con una ilusión infantil, como cuando era niña y esperaba que mi madre me llevara al mercado por un dulce. Preparé la mesa con un cuidado casi obsesivo: mantel blanco bordado, copas de cristal relucientes, la vajilla de plata que guardaba para ocasiones especiales. Quería que todo se sintiera elegante, digno, porque no todos los días se cumplen 71 años. Cociné la paella como me la enseñó mi abuela, con el aroma del azafrán impregnando la casa y los mariscos frescos burbujeando en la cazuela. En mi mente, la escena era perfecta. Mi hijo, su esposa y yo compartiendo risas alrededor de un banquete lleno de recuerdos y amor. Pensaba que ese momento sería una prueba de que aún tenía un lugar en su vida. Nadie me advirtió que ese día, en vez de recibir un abrazo, recibiría una herida que marcaría mi corazón. Los primeros en llegar fueron Julia y Mateo. Ella, envuelta en un vestido de seda azul marino, con un bolso de cuero colgando del brazo, me saludó con un beso en la mejilla apenas rozado. Su perfume caro inundó el aire y me hizo sentir como si yo oliera a pasado, a algo viejo que ya no encajaba en su mundo. Mateo, distraído, solo preguntó dónde estaban las copas de vino, como si todo lo demás le diera igual. Yo respiré hondo y sonreí, porque quería evitar tensiones desde el inicio. Los invité a sentarse en el salón principal, ese espacio decorado con muebles antiguos y lámparas de cristal que siempre había cuidado con orgullo. Intenté iniciar una conversación ligera, pero mi voz se perdió en el eco de su silencio. Sentí que la distancia entre nosotros no se medía en metros, sino en años de indiferencia acumulada. Cuando llegaron los padres de Julia, la tensión creció todavía más. Traían consigo un aire de superioridad que llenó la casa como un humo denso. Se acomodaron en la mesa con una naturalidad hiriente, como si fueran los verdaderos dueños de ese hogar. Hablaban de viajes recientes a un hotel boutique en Madrid, de cenas en restaurantes elegantes donde cada copa de vino costaba lo que yo gastaba en una semana de mercado. Yo los escuchaba en silencio, recordando que cada centímetro de esa casa había sido levantado con mis manos y con el sudor de mi esposo. Nadie mencionó mi cumpleaños. Nadie preguntó cómo me sentía. Yo solo sonreía, acomodaba platos y fingía que todo estaba en orden, mientras en mi interior la incomodidad crecía como una tormenta que se avecina. La cena avanzaba, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Julia servía las copas de cristal como si fuera su papel principal, y Mateo reía de cada comentario de sus suegros. Yo observaba cada gesto, cada mirada de complicidad, y me di cuenta de que yo era la extraña en esa mesa. Cuando quise cambiar el canal de la televisión para escuchar las noticias, Julia se levantó bruscamente y me arrancó el control remoto de la mano. «Dolores, no metas la pata. Aquí mandan mis padres», dijo con una voz firme que resonó en el salón. Sentí que mis mejillas ardían, como si todos los invitados me hubieran abofeteado al mismo tiempo. Bajé la mirada y apreté los labios para no responder. Mi corazón se estremeció, pero mi silencio fue mi escudo. Esperaba que Mateo interviniera, que me defendiera con el amor de hijo que tantas veces prometió en su infancia. Pero en lugar de eso, él se levantó de la mesa, me miró con frialdad y gritó: «Sí, mamá, aquí mandan mis suegros. Tú ya no». La sala entera se quedó en un silencio pesado, solo interrumpido por el eco de su voz. Fue como si en ese instante me arrancaran de raíz de la vida que yo misma había sembrado. El aire se volvió irrespirable. Mis manos temblaban, pero en vez de llorar,
solté una risa corta, amarga, que me salió del alma. Una risa que no era alegría, sino una defensa, un muro invisible para que no me vieran quebrarme frente a ellos. Fue la risa de una mujer que entendió que la guerra ya había empezado. Seguí sirviendo la comida como si nada hubiera pasado, colocando los platos sobre la mesa con calma forzada. Nadie más habló de lo ocurrido, como si el grito de Mateo se hubiera vuelto parte del decorado. Yo observaba cada detalle con ojos distintos. La vajilla de plata ya no brillaba como antes, las copas de cristal parecían burdas, el mantel bordado me resultaba inútil. Todo lo que preparé para celebrar mi vida se había convertido en escenario de mi humillación. Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve erguida, porque sabía que si derramaba una lágrima, ellos lo usarían en mi contra. Por dentro, mi alma se partía en pedazos, pero por fuera seguía mostrando la elegancia que había defendido toda mi vida. Cuando la cena terminó, cada uno se levantó de la mesa como si nada hubiera pasado. Julia y sus padres conversaban sobre un próximo viaje, y Mateo los acompañó con entusiasmo. Nadie me agradeció la comida, nadie me abrazó por mi cumpleaños, nadie me miró con ternura. Yo recogí los platos en silencio, escuchando el ruido de los cubiertos como si fueran golpes contra mi corazón. Me refugié en la cocina, donde el olor del azafrán se mezclaba con mis recuerdos de infancia. Recordé los cumpleaños en que mi esposo me regalaba flores, los años en que Mateo me dibujaba tarjetas hechas a mano. Me pregunté en qué momento todo se había desmoronado, en qué punto el amor se transformó en indiferencia y desprecio. No encontré respuesta. Esa noche, después de lavar los platos, me encerré en mi habitación. Era un cuarto más pequeño, sin las ventanas grandes que daban al jardín, un espacio que me habían asignado como si yo fuera una huésped incómoda. Me senté en la cama y solté un suspiro largo, como si mi cuerpo soltara años de cansancio de golpe. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con rabia contenida. Me quité el delantal, doblé con cuidado la ropa que había usado, y me miré en el espejo. Vi a una mujer cansada, con arrugas que contaban historias, pero con los ojos encendidos de algo más fuerte que el dolor: dignidad. No era la primera vez que me humillaban, pero sí era la primera vez que sentía que había llegado al límite. Apagué la lámpara de la mesita y me acosté sin poder cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormir, la voz de Mateo retumbaba en mi cabeza: «Aquí mandan mis suegros, no tú». Esa frase me perseguía como un eco cruel, clavándose en mis entrañas. Pero mientras más la repetía mi mente, más fuerza sentía crecer dentro de mí. Algo en mi interior despertó, como si hubiera estado dormido por años. No sabía qué iba a hacer, ni cómo lo haría, pero en mi corazón ya no había espacio para la sumisión. Esa frase que pretendía aplastarme se convirtió en la chispa de mi rebeldía. Y mientras la madrugada avanzaba, entendí que ese cumpleaños no era el fin de mi historia, sino el principio de otra que yo misma iba a escribir. El amanecer llegó con un aire distinto. La casa parecía igual, con sus muebles de lujo, sus lámparas de cristal y su decoración impecable. Pero yo ya no era la misma. Caminé hasta el comedor y observé la mesa aún puesta de la noche anterior, como un escenario vacío después de una obra cruel. Toqué con los dedos la copa de cristal donde Mateo había bebido y sentí una mezcla de dolor y coraje. Era como si mi vida se hubiera reducido a ser un adorno más en esa casa que yo misma había levantado. Pero mientras sostenía esa copa, algo se iluminó dentro de mí. Mi lugar no había desaparecido, solo había sido tomado por la fuerza. Y entendí que nadie podía robarme lo que yo no estuviera dispuesta a entregar. Ese día, mientras me servía un café amargo en una taza cualquiera, tomé la primera decisión silenciosa que cambiaría todo. No iba a llorar frente a ellos nunca más. No iba a mendigar respeto ni cariño. Iba a recuperar lo que era mío, con paciencia, con inteligencia, con decisión. No lo dije en voz alta, porque las batallas más poderosas nacen en el silencio del corazón. Y aunque nadie lo sabía aún, yo ya había elegido pelear. Ese cumpleaños no terminó en derrota. Fue, sin que ellos lo imaginaran, el comienzo de mi victoria. Los días posteriores fueron como caminar sobre un suelo helado. Todo lucía intacto, pero debajo de cada paso había grietas invisibles. La casa, con su decoración impecable y sus muebles de lujo, parecía más ajena que nunca. Julia se movía por el salón como si fuera la dueña, cambiando cojines, reorganizando adornos,
Hasta compró nuevas lámparas de cristal que colgó sin siquiera preguntarme. Yo la miraba en silencio, sintiendo que cada detalle brillante era una sombra más sobre mí. El lujo que antes me daba orgullo se volvió un recordatorio cruel de mi desplazamiento. El eco del grito de Mateo seguía vivo en mi pecho, como si se repitiera entre las paredes de mármol. Y aunque nadie lo mencionaba, yo sabía que todos lo recordaban. Una mañana, al salir de mi cuarto, escuché voces bajas en el comedor. Julia hablaba con sus padres sobre una remodelación. Querían quitar los muebles antiguos para poner un estilo más moderno. Decían que mis cosas olían a pasado, que era tiempo de renovar todo. Yo apreté los puños y pasé de largo, como si no hubiera oído nada. No quise darles el gusto de verme herida. En mi mente resonaban las palabras de mi esposo, cuando decía que la dignidad se defendía en silencio hasta que llegaba el momento de actuar. Me refugié en la cocina, preparé café y me quedé mirando por la ventana grande del jardín. Ese espacio que siempre había sido mi orgullo ahora se sentía como un territorio conquistado por extraños. Mateo, cada vez más distante, apenas me dirigía la palabra. Cuando lo hacía, era con un tono seco, casi administrativo. Me pedía que le entregara recibos, que firmara papeles, que no me preocupara por las finanzas. Pero yo no era ingenua. Sabía que detrás de esas palabras había un plan, una urgencia por controlar lo que me pertenecía. Una tarde, lo escuché hablar por teléfono. Tenemos que incapacitarla legalmente, así todo quedará en orden. Sentí que mi cuerpo entero se estremeció. Esa frase me golpeó más que el grito de mi cumpleaños. Era mi propio hijo planeando declararme inútil, como si yo fuera un mueble viejo. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama, con las manos temblando. No lloré, pero el dolor me quemaba como fuego. Julia no se limitaba a los cambios en la decoración. Empezó a marcar su territorio en cada rincón. Puso fotos de sus padres en la sala, trajo adornos nuevos, incluso cambió las cortinas sin consultarme. Me relegaba a mi cuarto como si yo fuera una huésped temporal en la casa que había levantado con mi propio esfuerzo. El contraste era hiriente. Mientras ella presumía su ropa de diseñador y hablaba de viajes a hoteles boutique con sus amigas, yo me sentía arrinconada en un rincón que alguna vez fue mío. Cada vez que la veía pasear con esa seguridad, un suspiro se me escapaba sin querer. No era envidia, era tristeza. La tristeza de ver cómo la elegancia podía usarse como arma para borrar a alguien. Una noche, mientras cenábamos, Julia empezó a hablar de abrir una cuenta conjunta con Mateo. Decía que era más práctico, que así las transferencias serían más rápidas para los gastos del hogar. Yo permanecí callada, pero mi mente estaba alerta. Sabía que ese era el primer paso para sacar mi nombre de las decisiones importantes. Observé cómo Mateo asentía sin mirarme, como si yo ya no existiera en la ecuación. El ruido de los cubiertos sobre los platos fue lo único que acompañó mi silencio. Terminé mi comida despacio, con cada bocado tragando no solo arroz y pescado, sino la amarga certeza de que ellos me estaban acorralando. Sentí la urgencia de actuar, aunque aún no sabía cómo ni cuándo. El desprecio no siempre era directo, a veces se disfrazaba de indiferencia. Julia dejaba la puerta abierta cuando hablaba por teléfono, como si quisiera que yo escuchara lo bien que se entendía con sus padres. Mateo llegaba tarde, con el aroma de perfumes caros impregnado en la ropa, y yo lo esperaba con la cena servida, solo para verlo comer sin mirarme a los ojos. Yo me iba a la cama en silencio, con el estómago apretado y la mente llena de recuerdos. Recordaba cuando él era niño, cuando me abrazaba fuerte y decía que yo era su mundo entero. Cómo ese niño se había convertido en un hombre capaz de gritarme que ya no mandaba en mi propia casa. La pregunta me pesaba como una piedra en el pecho. Un domingo, organizaron una comida con amigos suyos. La mesa estaba puesta con mantel de lino, copas de vino importado y música suave de fondo. Yo preparé la comida, como siempre, pero nadie me presentó como anfitriona. Julia se llevó los elogios, sonriente, diciendo que ella había pensado en cada detalle. Yo observaba desde la cocina, viendo cómo recibía aplausos que me correspondían. Cada carcajada de los invitados era como una bofetada silenciosa. No reclamé nada, pero esa noche, al apagar las luces, sentí que algo dentro de mí había muerto un poco más. La invisibilidad dolía más que cualquier insulto. Era como si me estuvieran borrando de mi propia historia.
El silencio que me imponían empezó a volverse insoportable. Yo caminaba por la casa sin hacer ruido, procurando no molestar. Cada paso se sentía vigilado, cada gesto juzgado. No me gritaban más, pero la indiferencia era aún peor. Era como vivir en un hotel de lujo donde nadie te conoce, donde pagas por un lugar que nunca será tuyo. Cada rincón de esa casa me recordaba que yo era una intrusa. Pero dentro de mí, el dolor se transformaba lentamente en coraje. Yo sabía que mi tiempo estaba cerca, que no podía dejar que siguieran borrándome. Aunque ellos no lo sospechaban, yo empezaba a construir un plan en silencio. Esa noche, antes de dormir, abrí un cajón donde guardaba documentos antiguos, escrituras, papeles del banco, comprobantes de propiedades. Los toqué con cuidado, como si fueran armas secretas que un día podrían salvarme. Mis manos dejaron de temblar cuando los tuve frente a mí. Ahí estaba la verdad, escrita en cada firma y en cada sello oficial. Nada de lo que ellos presumían les pertenecía. Todo seguía siendo mío. Cerré el cajón con calma, como quien guarda un tesoro en un cofre. Y me prometí que, aunque aún no era el momento de actuar, muy pronto lo sería. El silencio que me imponían sería la chispa de mi respuesta. Al apagar la luz, escuché el murmullo de sus voces en la sala, riendo, haciendo planes que me excluían. Cerré los ojos y respiré profundo. No iba a derramar ni una lágrima más. Ya no era la mujer que se quebró en su cumpleaños. Ahora era una mujer en espera, como una flecha que se tensa en el arco antes de ser lanzada. Y mientras el sueño me vencía poco a poco, supe que ese silencio que tanto me dolía sería el mismo que un día usaría en su contra. Una mañana bajé a la cocina temprano, con la esperanza de preparar mi café en silencio antes de que todos despertaran. Al llegar, me encontré con la puerta de la despensa cerrada con llave. Me quedé quieta unos segundos, como si mis ojos no quisieran aceptar lo que veían. Esa puerta nunca se cerraba, siempre había estado abierta, porque la comida era de todos. Toqué la manija varias veces, esperando que fuera un error, pero estaba firme, bloqueada. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Julia apareció detrás de mí, con bata de seda y un gesto triunfante. «Esto es por tu bien, Dolores», dijo con una sonrisa que me hirió más que cualquier grito. Era la confirmación de que querían controlarme hasta en lo más básico, mi alimento. Me limité a mirarla en silencio, con una calma que le molestó. Caminé hacia la mesa y me serví un vaso de agua, porque ni siquiera me dejaban un panecillo a la mano. Julia, orgullosa, abrió su bolso de cuero y sacó las llaves de la despensa, agitándolas como si fueran un trofeo. «No te preocupes, cuando necesites algo, pídeselo a Mateo o a mí», añadió, mientras se ponía unas gotas de perfume caro en el cuello. La escena era humillante. Yo, en mi propia cocina, dependiendo de una autorización para tocar mis propios alimentos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me mordí los labios para no decir nada, porque sabía que cada palabra podía volverse un arma contra mí. Guardé silencio, pero dentro de mí la rabia se encendió como fuego. Ese día me di cuenta de que ya no podía confiar ni en lo más pequeño. Revisé el refrigerador y noté que mis yogures y mi mermelada favorita habían desaparecido. Julia se había adueñado de cada rincón, incluso del espacio donde yo guardaba mis cosas personales. Recordé cómo de joven siempre decía que la cocina era el corazón de la casa. Ahora me estaban sacando del corazón mismo de mi hogar. Me serví un café aguado con lo poco que encontré y lo bebí despacio, mirando por la ventana. Afuera, el jardín brillaba con la luz de la mañana, pero yo me sentía atrapada, como si las paredes se cerraran poco a poco sobre mí. Ese candado en la despensa era más que un objeto, era un símbolo de mi desplazamiento. Mateo llegó poco después, con expresión cansada. Le pedí, con voz serena, que me explicara por qué habían cerrado la despensa. Me miró con fastidio, como si mi pregunta fuera una molestia innecesaria. «Mamá, entiende, es por seguridad. A tu edad, a veces olvidas las cosas, y no queremos accidentes», respondió. Esa frase fue como una puñalada. ¿Olvidar? ¿Accidentes? Yo no era una niña, mucho menos una anciana inútil. Me quedé mirándolo fijamente, esperando que se corrigiera, que notara el dolor en mis ojos. Pero él simplemente tomó las llaves de Julia y abrió la despensa para sacar un cereal.
Luego volvió a cerrarla sin darme más explicaciones. Sentí que con ese gesto me borraba, como si yo no mereciera ni el derecho a decidir qué comer. Durante el almuerzo, noté cómo me servían porciones más pequeñas que a los demás. Julia repartía la comida con una precisión cruel, como si estuviera midiendo mi existencia. Yo observaba la vajilla francesa, los cubiertos brillando, las copas de vino importado que llenaban con generosidad para todos menos para mí. Cada detalle de lujo alrededor de esa mesa contrastaba con mi realidad de mendigar respeto en mi propia casa. Mientras los demás hablaban de un próximo viaje a la Riviera Francesa, yo apenas probaba el arroz servido en mi plato. El ruido de sus carcajadas me perforaba los oídos. Me sentía como una sombra en medio de un banquete que yo misma había financiado durante años. Tragué mi orgullo junto con la comida insípida. Esa tarde me encerré en mi cuarto, con el corazón latiendo fuerte. Abrí el cajón donde guardaba documentos y volví a revisar los papeles del banco. Ahí estaban las cuentas, la tarjeta de crédito, las escrituras de las propiedades. Todo seguía bajo mi nombre. Pasé mis dedos sobre cada hoja, como quien acaricia un arma escondida. Pensé en retirar fondos, en bloquear tarjetas, en tomar una decisión drástica. Pero sabía que aún no era el momento. Tenía que esperar el movimiento justo, el golpe que lo sorprendiera cuando menos lo esperaran. Cerré el cajón con cuidado, guardando el secreto como un tesoro. Aunque me habían cerrado la despensa, aún tenía las llaves invisibles de todo lo que realmente importaba, las finanzas. Al caer la noche, escuché a Julia hablando con sus padres en la sala. Decía que pronto tendrían que buscar un doctor que confirmara mis fallas de memoria. Reí en silencio, una risa amarga que me salió del alma. Ellos creían que yo no escuchaba, que mi silencio era debilidad. Pero en realidad, cada palabra que soltaba Julia se convertía en una prueba más de su ambición. Cerré los ojos y me prometí que algún día usaría todo ese veneno en su contra. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba segura de que ese día llegaría. El sonido lejano de la televisión llenaba la casa, mientras mi mente tejía en secreto la idea de un contraataque. Esa noche dormí poco. Soñé que caminaba por un pasillo largo lleno de puertas cerradas, y en cada una había un candado. Me desperté con el corazón acelerado, entendiendo que ese sueño era mi realidad, puertas bloqueadas, llaves que ya no estaban en mis manos. Pero en ese mismo instante me prometí que ninguna cerradura sería eterna. Porque aunque me quitaran el acceso a la despensa, aunque me redujeran a migajas en la mesa, yo aún tenía un poder que ellos ignoraban. No era el poder del dinero, ni de las propiedades, ni de los papeles legales. Era el poder de resistir, de esperar el momento justo para levantarme. Y en silencio, decidí que no me dejaría encerrar nunca más. A la mañana siguiente, Julia me ofreció un té, como si nada hubiera pasado. Lo acepté, pero al probarlo sentí que tenía un sabor extraño, demasiado dulce. No dije nada, pero en mi interior confirmé que debía cuidarme hasta de un simple vaso. Ellos podían controlar la despensa, pero no mi voluntad. Tomé el té, lo dejé a medio beber y salí al jardín. El sol brillaba sobre las flores, y el aire fresco me acarició la piel. Caminé despacio entre las plantas, recordando que esa tierra también era mía. Y mientras respiraba hondo, decidí que cada candado que ellos pusieran sería para mí una señal clara. Ya no había marcha atrás. La batalla apenas comenzaba. El tercer día después de la despensa cerrada, me levanté más fuerte. No lloré, no pedí explicaciones. Solo me vestí con mi ropa más sencilla, tomé mi bolso de cuero desgastado y salí de la casa sin decir nada. Caminé hasta el banco y entré con paso firme. Saludé al cajero con una sonrisa y pedí revisar mis cuentas. Ahí estaba la verdad, fría y luminosa, todo seguía en mi poder. Me sentí aliviada, como si el peso de las llaves cerradas en casa se compensara con esos números que aún me pertenecían. Guardé los comprobantes en mi bolso y salí del banco con el corazón en calma. Ese día entendí que, aunque intentaran borrar mi existencia, yo aún tenía la última palabra. Esa mañana desperté con una certeza distinta. Ya no me temblaban las manos ni me pesaba el silencio de la casa. Había pasado noches enteras pensando en la despensa cerrada, en los papeles escondidos, en la forma en que mi hijo me veía como una carga. Y comprendí que ya no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran solas.
Me levanté, me arreglé el cabello con cuidado, me puse un vestido sencillo pero digno, y tomé mi bolso de cuero. Mientras lo cerraba, sentí que ese clic era más que un gesto cotidiano. Era la señal de que estaba lista para dar mi primer paso. Ese día iba a tomar una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Caminé hasta la avenida principal, donde la ciudad tenía otro ritmo, lejos del aire sofocante de la mansión. Entré a un café elegante, con paredes de mármol claro, lámparas de cristal colgando y un aroma fuerte a café recién molido. Me senté en una mesa junto a la ventana grande, desde donde podía ver a la gente pasar con prisa. Saqué mis gafas del bolso y esperé. Mi corazón latía rápido, no de miedo, sino de anticipación. Pedí un café negro y un croissant, y mientras los probaba recordé cuántas veces había dejado de darme esos pequeños lujos para que a Mateo no le faltara nada. Ese pensamiento me golpeó con fuerza, pero también me llenó de valor. A los pocos minutos llegó Jorge, mi antiguo contador. Llevaba un portafolio de cuero y una seriedad que me tranquilizó. Detrás de él apareció Tomás, un joven abogado que Jorge me había recomendado. Se sentaron frente a mí y me saludaron con respeto, como quien reconoce la dignidad de alguien que no se rinde. Les conté lo que estaba pasando en mi casa, cada detalle, el grito en mi cumpleaños, la despensa cerrada, la intención de declararme incapaz. Jorge me miraba con ojos firmes, como diciendo que no estaba sola. Tomás tomó notas en una libreta y me preguntó con voz baja: ¿está segura de querer iniciar un movimiento legal contra su propio hijo? Yo lo miré a los ojos y sentí que la respuesta nacía de mis entrañas. Más que segura, respondí con firmeza. No quiero quitarle nada a Mateo, solo recuperar lo que me pertenece y poner en orden mis cuentas. Al decirlo, una calma extraña me recorrió el cuerpo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía el control. Jorge abrió su portafolio y colocó frente a mí varios documentos. Me explicó que podía anular las tarjetas de crédito adicionales, bloquear accesos y dejar constancia legal de que estaba en pleno uso de mis facultades. Escuchaba cada palabra como si fueran piedras sólidas construyendo un muro protector a mi alrededor. Tomás añadió que todo debía hacerse con discreción, para evitar represalias. Yo asentí, decidida. Había esperado demasiado, y ahora era mi turno. Mientras firmaba la primera carta notarial, mis manos dejaron de temblar. Recordé el día que firmé la hipoteca de mi casa, cuando todavía estaba casada y mi esposo y yo soñábamos con un futuro juntos. Sentí que estaba recuperando esa misma energía, la de una mujer capaz de sostenerlo todo con dignidad. El bolígrafo se deslizó sobre el papel, dejando una huella que no solo era legal, también era emocional. Era mi firma gritando que yo no estaba acabada. Cerré los ojos un instante y respiré profundo, como si con esa exhalación soltara años de humillaciones acumuladas. Cuando abrí los ojos, Jorge me sonrió con un gesto cómplice. «Acaba de empezar a recuperar su vida, doña Dolores», dijo. Después de firmar, brindamos con café. No era champaña en copas de cristal, ni un banquete en un restaurante elegante, pero para mí ese café fue la bebida más valiosa de mi vida. Sentí un calor recorrerme el pecho, no por la bebida, sino por la decisión tomada. Tomás me explicó los siguientes pasos: cómo blindar mis propiedades, cómo asegurar que nadie pudiera declararme incapaz sin pruebas médicas serias. Yo lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra me devolvía años de voz perdida. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte, como si hubiera recuperado la brújula de mi vida. Esa reunión no era solo legal, era espiritual. Era el inicio de mi despertar. Al salir del café, el sol me cegó un instante. Caminé despacio por la calle, con mi bolso de cuero bien sujeto al hombro. Sentía que cada paso tenía un nuevo peso, como si el suelo reconociera que ya no era la misma. La gente pasaba con prisa, pero yo me movía con calma, disfrutando de la brisa en mi rostro. El ruido de los coches, las voces, la vida urbana, todo sonaba distinto, más nítido, como si el mundo hubiera recuperado color. Crucé la avenida y me detuve frente a una tienda de ropa de diseñador. En el escaparate, un maniquí lucía un vestido de seda rojo. Me quedé mirándolo, pensando que algún día volvería a vestirme con esa elegancia, pero esta vez no para agradar a nadie, sino para celebrarme a mí misma. Esa tarde regresé a la casa con el corazón lleno de calma. Julia estaba en la sala, hojeando una revista de viajes,
mientras Mateo hablaba por teléfono. Los saludé con una sonrisa leve, sin darles pistas de dónde había estado. Me encerré en mi cuarto y guardé los documentos firmados en la caja de joyas antiguas donde escondía mis cartas. Toqué la tapa de madera como si estuviera sellando un pacto conmigo misma. Nadie en esa casa sabía lo que acababa de hacer. Nadie sospechaba que el juego había cambiado. Cerré los ojos y sonreí en silencio. La primera pieza ya estaba en movimiento, y aunque ellos me veían débil, yo estaba más fuerte que nunca. Esa noche me acosté temprano, escuchando de fondo las risas de Julia y sus padres en la sala. No me importó. Ya no me dolía tanto quedar fuera de sus conversaciones, porque sabía que tenía un plan en marcha. Me cubrí con la manta y recordé la sensación de firmar esos papeles, el peso de la pluma en mi mano, la certeza en mi corazón. Entendí que no necesitaba gritar para recuperar mi lugar. Bastaba con mover las piezas correctas en silencio. Mientras el sueño me vencía, sentí que había dado un paso gigantesco hacia mi libertad. No sabía cuánto tardaría en llegar el momento final, pero estaba segura de que cada día me acercaba más. Al día siguiente, me levanté con un aire distinto. Preparé mi café sin esperar permiso, aunque la despensa siguiera cerrada. No necesitaba más pruebas de que ellos querían controlarlo todo. Yo ya había tomado la primera decisión, y ese paso era irreversible. La mirada de Julia me siguió por la cocina, intentando descifrarme, pero no encontró nada. Yo no era la mujer derrotada que ella esperaba. Ahora era una mujer en espera, con un secreto guardado bajo llave, con la certeza de que el tiempo jugaba a mi favor. Y mientras bebía mi café amargo, pensé, no necesito que me vean fuerte. Necesito serlo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien intentaba borrarte de tu propia vida, y tuviste que decidir entre callar o levantarte en silencio? Esa semana Julia decidió organizar una cena con sus padres. Yo la observaba moverse por el salón con una seguridad que me provocaba un nudo en la garganta. Extendió un mantel de lino blanco sobre la mesa grande, colocó la vajilla francesa y sacó las copas de cristal más finas. Todo parecía sacado de un restaurante elegante. Yo ayudé a acomodar los platos, aunque nadie me lo pidió, y me limité a escuchar cómo planeaba el menú. Julia daba órdenes como si fuera la dueña, y lo más doloroso era que Mateo la miraba con orgullo, sin una sola palabra en mi defensa. Me sentí como una invitada no deseada en la casa que yo misma había construido con años de sacrificio. Cuando llegaron sus padres, me saludaron con un gesto frío, como quien apenas reconoce a una vecina lejana. Se acomodaron en la mesa con un aire de importancia, comentando sobre un viaje reciente a un hotel boutique en Marbella. Hablaban de la suite frente al mar, del spa de lujo y de los vinos de reserva que habían degustado. Yo escuchaba en silencio, tragando mis recuerdos de cuando cada centavo se usaba para darle a Mateo una buena educación. Nadie me preguntó nada, ni siquiera cómo estaba. Me senté al extremo de la mesa, con un plato frente a mí que parecía más un adorno que una invitación real. Ese silencio dolía más que cualquier insulto. Julia se pavoneaba como la perfecta anfitriona. Sus padres la miraban con orgullo, Mateo la seguía con la mirada y yo quedaba borrada del retrato familiar. Entre risas, contaban anécdotas de negocios, de inversiones, de agencias de viajes que ofrecían paquetes exclusivos. Cada palabra me recordaba que yo nunca había tenido esos lujos, porque toda mi vida la había invertido en mi hijo. La escuchaba presumir como si todo lo que estaba en esa mesa hubiera salido de su esfuerzo, cuando la realidad era que cada copa, cada plato, cada centímetro de esa mansión había sido fruto de mi trabajo y del de mi esposo. Pero en sus labios yo no existía. Yo era solo una sombra. Cuando sirvieron la cena, Julia se colocó al centro como si fuera la reina del banquete. Sonreía exageradamente, levantando la copa de vino como si estuviera en un club privado exclusivo. Me dolía ver cómo Mateo le seguía el juego, ignorando por completo mis esfuerzos de toda una vida. Me sirvieron una porción más pequeña, casi simbólica, y nadie notó mi incomodidad. Yo probé la comida en silencio, observando cómo las risas llenaban el espacio. Todo lo que antes me daba orgullo ahora era escenario de mi humillación. Miraba los cubiertos de plata y pensaba en cuántas veces había pulido ese brillo con mis propias manos. Ahora brillaban, pero no para mí, sino para ellos. En un momento de la conversación, escuché a Julia decir con frialdad: «Cuando Dolores ya no esté,
todo esto quedará en buenas manos. Esa frase me heló la sangre. Nadie la corrigió, ni siquiera Mateo. Sentí que el aire se volvía denso, que las paredes de mármol me aplastaban poco a poco. Guardé silencio, porque sabía que si hablaba mi voz temblaría. Pero por dentro algo se quebró definitivamente. Esa noche entendí que Julia no solo quería desplazarme, quería borrar mi existencia, como si yo ya estuviera muerta. Me llevé una copa de agua a los labios para disimular, pero lo que en verdad estaba bebiendo era veneno en forma de indiferencia. Y decidí que nunca más volvería a permitir que hablaran de mí como si ya no existiera. Después de la cena, recogí los platos en silencio. Julia y sus padres se acomodaron en la sala con Mateo, riendo como si la velada hubiera sido un éxito absoluto. Yo caminaba con la bandeja entre las manos, escuchando el sonido de los cubiertos chocar, como si fueran golpes en mi corazón. Me refugié en la cocina, donde el vapor de las ollas todavía flotaba en el aire. Lavé cada plato con cuidado, no porque quisiera, sino porque era mi manera de mantener la calma. El agua caliente me quemaba las manos, pero prefería ese dolor físico al vacío de sentirme invisible. Esa noche, frente al fregadero, entendí que la paciencia era mi única arma. Tenía que resistir en silencio hasta que llegara mi momento. Al volver a mi cuarto, me encontré con un ramo de flores sobre la cama. Era un gesto de Mateo, pero no de amor, sino de culpa. Las flores tenían un aroma fuerte, casi empalagoso, y venían acompañadas de una tarjeta que decía: «Gracias por la cena». Ni una palabra de cariño, ni una disculpa por lo que había pasado en la mesa. Toqué los pétalos suavemente y luego dejé el ramo en un rincón, donde se marchitaría como se estaba marchitando mi relación con mi hijo. Me recosté en la cama y miré el techo, escuchando las risas lejanas que aún llegaban desde la sala. Pensé que tal vez ya no era madre, sino una simple sirvienta disfrazada de familiar. Dormí mal esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la frase de Julia me retumbaba en la cabeza: «Cuando Dolores ya no esté». Esa voz se repetía como un eco cruel, recordándome que estaban esperando mi final para celebrar su victoria. Me di la vuelta en la cama una y otra vez, hasta que decidí levantarme. Caminé por la casa en penumbras, observando los muebles brillantes, los cuadros enmarcados, las lámparas encendidas a medias. Todo parecía ajeno, como un hotel caro donde nadie me reconocía. Sentí que mis pasos resonaban demasiado fuerte en el piso de mármol. Y me prometí que no iba a desaparecer en silencio. Ellos podían planear mi final, pero no iban a escribirlo. Al regresar a mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba mis cartas y mis documentos. Toqué la primera carta notarial que había firmado días atrás y sentí un alivio inmediato. Ese papel era mi escudo, mi garantía de que aún tenía el control. Lo acaricié como si fuera una joya valiosa, mucho más valiosa que todas las perlas y vestidos de diseñador que Julia pudiera comprar. Lo guardé de nuevo, con el cuidado de quien protege un tesoro. Y mientras lo hacía, pensé que tal vez Julia tenía razón en una cosa: un día yo ya no estaría. Pero lo que ella no sabía es que cuando llegara ese día, yo me encargaría de que el mundo recordara mi nombre. Me quedé despierta hasta tarde, escuchando cómo poco a poco la casa se sumía en el silencio. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo cómo el cansancio se mezclaba con la determinación. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba segura de que Julia pagaría por cada palabra que había dicho. Me dormí con esa idea grabada en mi mente, como una carta invisible que me había escrito a mí misma. Y así, en medio de la oscuridad, entendí que la máscara de Julia no duraría para siempre. Algún día, esa máscara caería. Y yo estaría ahí para verlo. Al día siguiente de aquella cena, Mateo apareció en mi cuarto con un ramo de rosas rojas y un frasco de perfume caro. Entró sin tocar la puerta, con una sonrisa forzada que me resultó extraña. «Mamá, quería agradecerte por todo lo que haces», dijo, mientras dejaba las flores sobre la mesa. El aroma dulce llenó el aire, pero no me trajo consuelo. Me quedé mirando su gesto como quien observa una obra de teatro mal actuada. Sabía que no era ternura lo que lo movía, sino una estrategia. Sus ojos no brillaban de amor, sino de prisa. Yo lo conocía demasiado bien, y detrás de ese ramo había algo más oscuro que un simple agradecimiento. Se sentó frente a mí, acariciando con los dedos la tapa de mi caja de joyas antiguas, como si quisiera abrirla.
Empezó a hablar de recuerdos de la infancia, de cómo lo llevaba de la mano al colegio, de las noches que me quedaba despierta cosiendo para pagar sus estudios. Yo lo escuchaba en silencio, pero dentro de mí una alarma se encendía. Su tono era demasiado meloso, demasiado ensayado. De pronto, bajó la voz y soltó la frase que realmente lo había traído hasta mi cuarto. «Mamá, estaba pensando que lo mejor sería que transfirieras la cuenta conjunta a mi nombre. Así tú ya no tendrías que preocuparte por nada». Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve el rostro sereno. «¿No crees que es muy pronto para hablar de eso?», le pregunté con calma, aunque por dentro mi corazón latía a 1000 por hora. Él insistió, con la mirada fija en mí. «Es por tu tranquilidad, mamá. Julia y yo podríamos administrar mejor el dinero. Tú ya trabajaste demasiado, ya es tiempo de descansar». Me dolió escucharlo hablar como si yo fuera una carga. No respondí de inmediato. Me levanté despacio, caminé hacia el tocador y me puse un poco del perfume que me había regalado. Lo hice no para agradecerle, sino para darle tiempo a pensar que me estaba convenciendo. En el espejo vi su reflejo, expectante, ansioso, como un niño que espera un premio por fingir cariño. Me giré hacia él y sonreí suavemente. «Déjame pensarlo, Mateo», respondí con voz tranquila. Él sonrió aliviado, creyendo que me había persuadido. No sabía que en ese instante yo había confirmado lo que sospechaba. Su repentina ternura no era más que un disfraz. Vi cómo se levantaba satisfecho, cómo me besaba la frente como cuando era niño. Ese gesto, que en otro tiempo me habría derretido de amor, ahora me supo a traición. Esperé a que saliera del cuarto y cerré la puerta detrás de él. Apoyé la espalda contra la madera y suspiré largo. Era como si hubiera sobrevivido a un asalto silencioso. Mateo ya no era mi hijo. Era un actor repitiendo un papel para arrebatarme lo que era mío. Esa tarde, Julia entró a mi cuarto con un pastel pequeño y 2 copas de cristal. «Queremos compensarte por el mal rato de la otra noche», dijo, sonriendo con ese aire de superioridad que nunca disimulaba. Sirvió vino en ambas copas y me pasó una con gesto elegante. Yo la recibí, pero apenas la llevé a los labios. Julia empezó a hablar de viajes, de ropa de diseñador, de cómo algún día abriría su propia tienda en un club privado de Madrid. Yo la escuchaba, fingiendo interés, mientras en mi mente repetía una sola frase: «Esto es una farsa». No era generosidad, era manipulación. Sabían que yo aún tenía el control de la cuenta de banco y buscaban mi rendición por medio de un espectáculo de afecto. Cuando se fueron, me quedé mirando la copa medio llena que habían dejado sobre la mesa. El vino brillaba bajo la luz de la lámpara como un espejismo. Lo probé despacio, y el sabor dulce me resultó amargo. Era un recordatorio de que todo lo que me ofrecían venía con condiciones ocultas. Me acerqué al espejo y me observé con atención. Vi a una mujer cansada, sí, pero también vi a alguien que aún podía resistir. Toqué mi rostro con la palma de la mano y me prometí en silencio que no iban a quebrarme con flores ni perfumes. Había aprendido a leer entre líneas, y esa habilidad iba a salvarme. En los días siguientes, el teatro continuó. Mateo llegaba con pequeños regalos, chocolates, revistas, incluso un bolso de cuero. Julia se mostraba más amable, me invitaba a salir con ella a restaurantes elegantes, me hablaba de moda y de viajes. Todo parecía un esfuerzo desesperado por ganarse mi confianza. Pero yo ya no era ingenua. Cada gesto era un recordatorio de que me veían como una firma ambulante, no como una madre. Guardé cada obsequio en un rincón, sin usarlos, como trofeos de una batalla que ellos creían estar ganando. En realidad, cada regalo era una confirmación de que yo tenía un poder que aún no sospechaban, la capacidad de decidir cuándo y cómo mover mis piezas. Una noche, mientras cenábamos, Mateo me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, no quiero que pienses que todo esto es por interés. Julia y yo te queremos». Lo miré fijamente a los ojos y respondí con una calma que lo desconcertó: «El cariño no se mide en regalos ni en flores. El cariño se mide en respeto». Él bajó la mirada, incómodo, y no volvió a insistir esa noche. Yo sonreí por dentro. Esa frase había salido de mi corazón como un cuchillo envuelto en terciopelo. No levanté la voz, no hice un escándalo, pero con esas palabras marqué un límite invisible. Y supe que Mateo entendió que mi silencio no significaba sumisión.
Esa noche, en mi cuarto, saqué las cartas que había empezado a escribir y las guardé con los documentos notariales. Sentí que cada línea escrita era un testimonio de mi dignidad. No quería que mi historia quedara en las sombras. Si algún día alguien intentaba borrar mi voz, esas cartas hablarían por mí. Me quedé despierta, con la lámpara encendida, leyendo mis propias palabras y recordando la sensación de firmar aquel primer documento. Esa certeza me llenaba de calma. El teatro de Mateo y Julia podía seguir, pero yo ya no era su público ingenuo. Era la autora de mi propia obra, y en mi guión, ellos no tenían el final que esperaban. Cuando por fin apagué la luz, el silencio de la casa me resultó menos pesado. No porque las cosas hubieran mejorado, sino porque yo ya no temía sus juegos. Sabía que seguirían con sus máscaras, que vendrían más flores, más perfumes, más promesas huecas. Pero también sabía que yo estaba lista para resistir. El teatro del cariño no podía durar para siempre. Y en el fondo, me consolaba pensar que cuando la función terminara, yo sería la única que permanecería de pie. Esa noche, después de que la casa quedó en silencio, sentí la necesidad de dejar constancia de lo que estaba viviendo. No quería que mi voz se perdiera en el aire ni que un día ellos contaran mi historia a su manera. Saqué de un baúl de madera una caja de joyas antigua que había pertenecido a mi madre. La limpié con un paño suave y decidí que sería mi refugio, el lugar donde escondería mis verdades. Tomé papel y pluma y comencé a escribir. Cada palabra era como un desahogo, como si sacara de mi pecho lo que me sofocaba. Mis manos temblaban al inicio, pero poco a poco la tinta se volvió firme, clara y decidida. No escribía con la intención de vengarme, sino de recordar. Anoté cómo me había sentido el día de mi cumpleaños, la humillación de escuchar a mi propio hijo gritar que yo ya no mandaba en mi casa. Escribí sobre la despensa cerrada, sobre las flores vacías de significado, sobre las copas de vino que brillaban para todos menos para mí. Cada línea era un testigo silencioso de mi dolor, pero también de mi resistencia. Sabía que esas cartas serían mi herencia más verdadera, no de dinero, sino de memoria. Pensaba en la posibilidad de que un día alguien encontrara esas páginas y entendiera quién fui en realidad. Con cada carta, sentía que recuperaba un pedazo de mí. No era fácil poner en palabras la indiferencia de Mateo o la mirada altiva de Julia, pero al hacerlo me sentía más ligera. Guardaba cada hoja doblada dentro de la caja, como si fueran joyas preciosas que nadie más podía valorar. La caja, pequeña y discreta, se convirtió en mi secreto. La escondí al fondo del armario, detrás de un bolso de cuero viejo. Sonreí sola al cerrar la puerta, porque aunque ellos pensaban que tenían todo bajo control, yo estaba levantando un archivo silencioso de verdades que un día podrían servir. Era como guardar armas invisibles. Escribir me devolvía la calma que tanto me habían arrebatado. Había noches en las que no podía dormir, y entonces me levantaba, prendía la lámpara de mi buró y tomaba la pluma otra vez. El sonido del papel al llenarse de palabras era mi compañía en la soledad. Ya no me sentía tan indefensa, porque esas cartas eran como pequeños testamentos de mi fuerza. Recordaba las veces que de joven escribía en libretas viejas mis sueños y proyectos, y me daba cuenta de que, incluso en medio de la humillación, aún quedaba en mí la mujer que soñaba. Esa mujer no había muerto, solo estaba escondida. Un día, mientras Julia y Mateo estaban fuera, abrí la caja y repasé las cartas ya escritas. Me sorprendió ver cuántas había acumulado en tan poco tiempo. Leí fragmentos en voz baja, y al escucharme, entendí que había recuperado algo esencial, mi propia voz. Esa voz que intentaban callar con desprecios y silencios estaba grabada en tinta. Cerré la caja con cuidado y la cubrí con un pañuelo de seda para protegerla del polvo. En ese gesto, sentí un orgullo sereno. Nadie podía quitarme esa verdad, porque estaba guardada en un lugar donde ni ellos, con todo su lujo y poder, podían alcanzar. Había noches en las que pensaba que quizás era una exageración, que tal vez Mateo recapacitaría y me pediría perdón. Pero al recordar la frialdad de sus ojos, comprendía que no podía esperar milagros. Entonces volví a escribir, y cada palabra era una forma de sostenerme en pie. Sabía que si algún día intentaban declararme incapaz o quitarme lo que era mío, esas cartas serían la prueba de que nunca perdí la razón. Mi pluma se volvió mi arma más fiel, más poderosa que cualquier tarjeta de crédito o cualquier transferencia bancaria. En silencio, estaba dejando rastro de mi dignidad.
Me convertí en una mujer que escribía para sobrevivir. Cuando sentía que el dolor me sofocaba, abría la caja y sacaba un papel nuevo. Escribía con lágrimas a veces, con rabia otras, pero siempre con la certeza de que mi historia merecía ser contada. En esas cartas no solo dejaba constancia de lo que pasaba, también escribía lo que pensaba hacer. Era como planear un movimiento secreto, un plan que aún no me atrevía a ejecutar, pero que ya se estaba formando. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de mi estrategia. Y esa estrategia era lo único que me mantenía en pie. Esa noche, al terminar otra carta, la guardé con cuidado en la caja y cerré la tapa con un clic suave. Me recosté en la cama, con la lámpara apagada, y miré al techo oscuro. No sabía cuánto más podía resistir, pero tenía claro que ya no estaba sola. Mis cartas eran mi compañía, mi memoria y mi defensa. Y aunque nadie lo supiera, yo ya estaba preparando el terreno para el momento en que las máscaras cayeran. Esa noche la casa estaba llena de luces. Julia había organizado otra cena elegante, esta vez con amigos de sus padres. El salón brillaba con lámparas de cristal, el mantel de lino impecable y las copas alineadas como en un club privado. Yo había pasado la tarde entera cocinando, preparando cada platillo con paciencia, aunque nadie me lo agradecía. Me puse un vestido sencillo, planchado con esmero, porque aún quería mantener la dignidad. Caminaba entre los aromas de la comida, pero en el fondo sabía que no era bienvenida. La elegancia de esa mesa no era un homenaje a mí, sino un escenario donde yo era invisible. Los invitados llegaron uno tras otro, con ropa de diseñador y voces llenas de entusiasmo. Julia los recibió como si fuera la señora de la casa, repartiéndole sonrisas y abrazos. Mateo la acompañaba de cerca, orgulloso, como si ese papel le quedara natural. Yo los observaba desde la cocina, sirviendo platos en silencio. El sonido de las risas rebotaba en las paredes de mármol, y cada carcajada era un recordatorio de que yo ya no formaba parte de nada. Cuando intenté acercarme a la mesa para servir el vino, Julia me detuvo con la mano. «Dolores, no molestes. Ve a tu cuarto», dijo, sin importar que todos escucharan. El silencio que siguió a esas palabras me atravesó como una lanza. Los invitados desviaron la mirada, incómodos, fingiendo no haber oído nada. Yo respiré hondo y apreté la charola entre mis manos. No quería que notaran mi temblor. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Sentí que la sangre me subía al rostro, pero no derramé una lágrima. Me giré despacio y regresé a la cocina, como si obedeciera, aunque por dentro mi corazón gritaba. El aroma del vino de reserva llenaba el aire, y yo, en ese rincón, me sentí como una sirvienta en la casa que había construido con mi vida. Esa humillación pública fue peor que cualquier insulto privado. Me refugié en la oscuridad de mi cuarto, tratando de calmar mi respiración. Escuchaba de lejos la música suave, el choque de copas de cristal y las voces celebrando. Cerré los ojos y recordé cuando mi esposo y yo dábamos cenas sencillas, sin lujos, pero llenas de cariño. Qué diferente era todo entonces. Ahora, en medio del lujo frío, yo era tratada como un estorbo. Encendí mi lámpara y abrí mi caja de cartas. Saqué una hoja en blanco y escribí: «Hoy me mandaron al cuarto como a una niña. Pero no soy niña, soy raíz. Soy la dueña de esta historia, aunque quieran arrancarme». Esa carta fue distinta, más dura. No solo describí lo que había pasado, también anoté lo que sentía, una mezcla de rabia y fuerza que nunca había experimentado. Mientras la escribía, me di cuenta de que la humillación se estaba transformando en motor. Ya no me veía como una víctima, sino como una mujer que esperaba el momento justo para dar la vuelta a todo. Guardé la carta en la caja, la cubrí con un pañuelo de seda y sonreí en silencio. Julia no tenía idea de que cada palabra suya me estaba fortaleciendo en lugar de quebrarme. Al amanecer, la casa estaba en silencio. Caminé hasta el comedor y vi los restos de la cena, copas vacías, platos manchados, servilletas arrugadas. Todo parecía una resaca de lujo.
Toqué una copa de cristal con la punta de los dedos y pensé, esto no es poder, es apariencia. Esa mesa desordenada era el retrato de lo que pasaba en mi vida, mucho brillo por fuera, vacío por dentro. Decidí que ya no iba a derramar lágrimas por lo que me quitaban. Tenía que esperar, pero también prepararme. El desprecio de esa noche no sería olvidado. Sería la chispa que marcaría mi siguiente paso. A partir de ese día, empecé a caminar diferente por la casa. Ya no con la mirada baja ni con pasos temerosos. Levanté el rostro y me moví con calma, como si cada rincón todavía me perteneciera. Julia notaba mi cambio y me observaba con desconfianza. Mateo evitaba mis ojos, como si supiera que yo había cruzado una línea invisible. Yo no dije nada, porque las guerras más silenciosas son las que más duelen. Pero en mi interior ya estaba trazando el camino. Sabía que no podía seguir esperando eternamente. La pregunta no era si iba a responder, sino cuándo. Esa noche del desprecio me enseñó que no podía confiar en que la compasión apareciera en sus corazones. Si quería recuperar mi lugar, debía luchar por él con inteligencia. No sería con gritos ni con lágrimas, sino con movimientos firmes y decisiones claras. Guardé en mi mente cada gesto, cada palabra, como pruebas que algún día pondría sobre la mesa. Mientras me recostaba en la cama, supe que no volvería a llorar frente a ellos. El desprecio había terminado de romperme, pero también había terminado de forjarme. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que te mandaban a un rincón como si fueras invisible, y descubriste dentro de ti una fuerza que no sabías que tenías? Una mañana decidí que ya no bastaba con escribir mis cartas. Tenía que dar un paso más concreto. Saqué del armario una carpeta azul donde guardaba escrituras, pólizas y comprobantes de banco. Me senté frente a la mesa pequeña de mi cuarto y abrí cada hoja con calma. El silencio era tan profundo que escuchaba el roce del papel como si fuera un trueno. Todo estaba a mi nombre: cuentas, propiedades, incluso la tarjeta de crédito adicional que Mateo usaba con tanta libertad. Sonreí apenas, porque esa verdad era mi fuerza. No importaba cuánto me despreciaran en la mesa, en lo legal, yo seguía siendo la dueña de todo. Decidí visitar el despacho de Tomás sin que nadie lo supiera. Caminé hasta la avenida principal y tomé un taxi. El edificio era moderno, con pisos de mármol y ventanales enormes que reflejaban la ciudad. Al entrar, sentí el aire fresco de un sistema de climatización perfecto, ese lujo frío que contrasta con la calidez de un hogar. Me recibió con respeto y me acompañó a una sala privada. Colocó mis documentos sobre la mesa y comenzó a revisarlos con ojos expertos. Yo lo observaba en silencio, pensando que cada firma mía era un recordatorio de que aún tenía poder. No me habían borrado, todavía no. Tomás me explicó los riesgos. Me dijo que si Mateo intentaba incapacitarme, necesitaría pruebas médicas sólidas, y que mi edad no era suficiente para justificarlo. También me aconsejó dejar constancia de mis decisiones en un acta notarial. Yo lo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un escudo. Tomás habló de transferencias, de bloquear accesos digitales, de resguardar los títulos de propiedad en otro sitio. Yo asentía, guardando cada detalle en la memoria. No era fácil escuchar que mi propio hijo planeaba arrebatarme lo mío, pero al mismo tiempo, esa información era mi ventaja. La ignorancia de ellos sería mi mejor aliada. Salí del despacho con la cabeza erguida. Caminé por la calle como si cada paso fuera una victoria. Vi tiendas de ropa de diseñador, restaurantes elegantes llenos de gente riendo, y pensé en lo absurdo de la vida. Afuera, todo parecía lujo y abundancia, pero lo que realmente importaba estaba en silencio: mis papeles, mi decisión, mi dignidad. Me detuve frente a una joyería y vi un collar de perlas en el escaparate. No entré a comprarlo, pero me quedé mirándolo un instante. Ese brillo me recordó que no necesitaba adornos para valer. Yo era suficiente con mi historia, con mis cicatrices y con el plan que empezaba a tomar forma. Cuando regresé a la casa, Julia estaba revisando revistas de decoración en la sala. Apenas levantó la vista para saludarme. Yo le devolví una sonrisa tranquila, como si nada pasara. En realidad, sentía que llevaba un secreto en el pecho, un escudo invisible que me protegía. Subí a mi cuarto, guardé los documentos en la caja de cartas y me senté un momento en la cama.
Pensé en cómo ellos creían que tenían todo bajo control, cuando en realidad yo ya había comenzado a mover mis fichas. Esa sensación de estar un paso adelante me devolvió la calma. Ya no era la mujer humillada de antes. Ahora era alguien que preparaba su respuesta. Esa noche, al escuchar el murmullo de las conversaciones en la sala, no sentí rabia ni tristeza. Sentí distancia, como si ellos fueran personajes secundarios en una obra donde yo era la protagonista oculta. Preparé un té en silencio, lo bebí despacio y volví a repasar mentalmente cada paso del plan. No iba a ser rápida ni impulsiva. Mi fuerza sería la paciencia. Aprendí que la prisa solo sirve a los que quieren aprovecharse, y yo no iba a darles ese gusto. Me acosté con la certeza de que mi estrategia tenía que construirse poco a poco, como un tejido fino que, al terminar, no dejara escapatoria. Los días siguientes los viví con una calma distinta. Julia notaba que yo ya no reaccionaba igual, y eso la inquietaba. Mateo intentaba sonsacarme, preguntando en qué gastaba mi tiempo, pero yo respondía con evasivas. Me volví un espejo impenetrable. Cuando estaba sola, abría la caja, leía mis cartas y repasaba los documentos. Cada vez que los veía, recordaba que la ley estaba de mi lado. Esa certeza era suficiente para dormir en paz. No necesitaba gritar, no necesitaba rogar. Solo necesitaba esperar. Y esa espera, en lugar de debilitarme, me fortalecía. Era como un fuego lento que arde sin apagar. Un día, al cerrar la caja con las cartas y documentos, acaricié la tapa de madera y pensé, aquí está mi verdadera herencia. No eran joyas ni viajes a hoteles boutique, ni cenas en restaurantes lujosos. Era la historia de una mujer que resistía, que planeaba, que se negaba a desaparecer. Guardé la caja en su rincón secreto y respiré profundo. El plan ya estaba en marcha. Ellos todavía jugaban a humillarme, pero yo sabía que tarde o temprano se enfrentarían a una verdad que no podrían negar. Y ese día, cuando llegara, iba a estar lista. Una tarde, Mateo entró a mi cuarto con una carpeta en las manos. Su rostro era serio, pero intentaba suavizarlo con una sonrisa ensayada. «Mamá, necesito que firmes unos papeles para arreglar lo de la cuenta», me dijo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me senté en la orilla de la cama y lo miré sin prisa. Abrió la carpeta y extendió los documentos sobre la mesa. Fingí leerlos con atención, aunque en el primer vistazo reconocí que eran formularios para autorizar a alguien más a manejar mis bienes. La palabra incapacidad se repetía como una sombra en cada hoja. Mi propio hijo quería reducirme a un fantasma legal. Mateo hablaba rápido, como quien teme ser interrumpido. «Es por tu seguridad, mamá. Si un día te enfermas, alguien debe poder decidir por ti». Cada frase era una daga disfrazada de cariño. Lo escuché con calma, pero en mi interior la rabia hervía. Recordé todas las madrugadas que cosí encajes para pagar su escuela, los viajes en autobús cargando cajas de artesanías para vender. Y ahora, ese niño que crié con sacrificio me pedía que renunciara a mi dignidad con una simple firma. Le devolví los papeles con una sonrisa suave, fingiendo confusión. «Hijo, no entiendo muy bien, mejor lo vemos después», murmuré. Quería ganar tiempo, pero también confirmar hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Él insistió. Se inclinó hacia mí, con la voz más baja, casi un susurro. «Confía en mí, mamá. Julia y yo vamos a cuidarte. Tú ya hiciste bastante». Esa frase fue el golpe final. No era cuidado lo que ofrecía, era control. Quise gritarle, sacudirlo, recordarle quién lo había criado. Pero me contuve. Lo miré a los ojos y asentí despacio, como si estuviera de acuerdo. Guardó los papeles en la carpeta y sonrió satisfecho. «Te lo explico otro día, sin prisa». Salió de la habitación creyendo que había sembrado la duda en mí. No imaginaba que lo único que había sembrado era más fuerza. Me quedé sola, respirando hondo, con la determinación clavada como hierro en el pecho. Esa noche abrí mi caja secreta y agregué un nuevo escrito. Describí lo que había pasado, cada palabra, cada gesto. Escribí que Mateo me había traído documentos falsos para que firmara. Guardé esa carta junto con los demás papeles, como prueba de su traición.
Mientras lo hacía, recordé lo que Tomás me había advertido. El primer paso de quienes buscan apropiarse de lo ajeno es convertirte en incapaz. Cerré la caja con cuidado y acaricié la tapa de madera. No iba a permitir que me enterraran en vida. Tal vez no podía impedir que me despreciaran en la mesa, pero sí podía impedir que me robaran lo que con tanto sacrificio había levantado. Al día siguiente, cuando Mateo salió temprano y Julia se ocupaba en llamadas, tomé mi bolso de cuero y fui directo al banco. El edificio se alzaba majestuoso en medio de la ciudad, con pisos de mármol y ventanales que dejaban pasar la luz del sol. Entré con paso firme, saludé al gerente y pedí bloquear todas las tarjetas adicionales vinculadas a mis cuentas. También ordené que cualquier transferencia grande necesitara mi autorización personal. El gerente me miró sorprendido, pero cumplió sin hacer preguntas. Cuando me entregó los comprobantes, los guardé en mi bolso como si fueran escudos. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima. Había dado un golpe silencioso. Regresé a la casa con calma, como si nada hubiera pasado. Julia estaba en la sala, hojeando una revista de moda, y me preguntó con fingida cortesía dónde había estado. Fui a dar un paseo, respondí, sin dar más detalles. Subí a mi cuarto y escondí los documentos en la caja, junto a mis cartas. Esa noche, mientras cenábamos, vi a Mateo revisar su celular con el ceño fruncido. Julia lo miraba extrañada. Yo, en silencio, servía sopa en mi plato. El ambiente estaba cargado, aunque ninguno de ellos sabía por qué. Yo sí lo sabía, las tarjetas ya no funcionaban y pronto se darían cuenta. Me guardé la sonrisa en el corazón, como quien esconde un tesoro. Horas más tarde, escuché a Mateo maldecir en la sala. Julia le preguntaba qué pasaba, y él respondía con voz baja que su tarjeta no funcionaba. Yo, en mi cuarto, cerré los ojos y dejé escapar una risa corta, apenas audible. No era alegría, era justicia. Había ganado la primera batalla sin necesidad de levantar la voz. Ese sonido me devolvió la calma que tanto necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. El sueño me envolvió como un abrigo cálido, porque sabía que había tomado el control en silencio, sin que ellos lo supieran. La traición de Mateo había tenido su respuesta. Al amanecer, me levanté con una claridad distinta. Preparé café y lo bebí en la cocina, observando cómo Julia discutía con Mateo al otro lado del pasillo. Sus voces eran un murmullo lejano, pero la tensión era evidente. Yo bebía cada sorbo con calma, disfrutando de ese momento como si fuera un triunfo pequeño. Ellos no podían imaginar que la mujer a la que trataban de incapaz era la misma que acababa de cortarles las alas financieras. Guardé mi taza, respiré hondo y me dije en silencio, esto apenas comienza. Aquella tarde me detuve frente al gran espejo del vestíbulo. Era un espejo antiguo, con marco de madera tallada, que siempre había reflejado las fiestas y los momentos felices de mi familia. Me vi de pie, con el rostro cansado y los hombros caídos, y me pregunté en qué momento había permitido que me convirtieran en alguien irreconocible. Toqué mi mejilla y sentí la piel áspera, marcada por el llanto que ya no dejaba salir. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer agotada, pero aún viva. Y en esos ojos cansados descubrí algo que Julia y Mateo no podían imaginar. Todavía quedaba fuego dentro de mí. El espejo no solo mostraba mis arrugas, también me recordó mi pasado. Vi reflejada a la joven que caminaba orgullosa con su vestido de novia, a la madre que alzaba a su hijo recién nacido con lágrimas de ternura. Recordé las veces que me arreglaba frente al antes de salir al mercado, cargando mis encajes para vender. Y de pronto comprendí que mi historia seguía ahí, grabada en cada línea de mi rostro. No era vergüenza lo que debía sentir, sino orgullo. Acaricié el borde del marco y susurré para mí misma, no eres un fantasma, Dolores. Sigues aquí. Y esa certeza me sostuvo de pie. Mateo pasó por el pasillo y me miró de reojo. Noté la incomodidad en su rostro al verme tan quieta frente al espejo. Tal vez pensó que estaba perdiendo la razón, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba reconociéndome, recuperando lo que intentaban arrebatarme. Me di la vuelta y le sonreí suavemente. Él bajó la mirada y siguió de largo, murmurando algo entre dientes. En su gesto vi temor, como si hubiera descubierto que yo ya no era la mujer dócil que esperaba encontrar.
Esa mínima reacción me confirmó que mi silencio estaba empezando a pesarles. Yo no necesitaba gritar para hacerme sentir. Más tarde, Julia organizó una pequeña reunión en el salón. Puso música suave y sirvió copas de vino en cristales brillantes. Me pidió que me mantuviera en mi cuarto, para descansar. No discutí. Pero cuando todos se reunieron, bajé despacio y pasé frente a ellos con la cabeza erguida. El reflejo del espejo me acompañaba desde el pasillo, recordándome que mi presencia seguía siendo imposible de borrar. Julia me lanzó una mirada fulminante, pero yo no me detuve. Crucé el salón y tomé un vaso de agua como si nada. Ese gesto, tan simple, me devolvió el control. No era invitada ni sirvienta. Era la dueña que ellos querían esconder. Cuando terminó la reunión, subí de nuevo a mi cuarto y encendí la lámpara de la mesita. Abrí mi cuaderno y escribí sobre lo que había sentido frente al espejo. Puse cada detalle: mi rostro cansado, mi historia reflejada, la incomodidad de Mateo, la furia silenciosa de Julia. Al escribir, entendí que lo que me sostenía no era el lujo de la casa ni los recuerdos de Gloria, sino la certeza de que aún tenía dignidad. Cerré el cuaderno y lo guardé junto a mis cartas. Esa noche me sentí distinta, más fuerte, como si hubiera recuperado un pedazo perdido de mí misma. Dormí con el corazón un poco más ligero. Los días siguientes, cada vez que pasaba frente al espejo, me detenía a mirarme unos segundos. No era vanidad, era resistencia. Era recordarme que no estaba derrotada, que mi historia valía más que las máscaras que querían imponerme. Julia notaba ese hábito y lo interpretaba como debilidad, pero yo sabía que era lo contrario. Cada mirada al espejo era un recordatorio de que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Ya no me veía como víctima, me veía como testigo y protagonista de mi propia vida. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Ellos podían quitarme comodidades, pero no podían arrebatarme la convicción. Una tarde, mientras pulía el marco del espejo con un trapo húmedo, me sorprendí sonriendo. No porque todo estuviera bien, sino porque había encontrado en ese objeto una forma de hablar conmigo misma. Me vi reflejada y en lugar de tristeza, reconocí fuerza. Cerré los ojos unos segundos y escuché el murmullo lejano de Julia en el teléfono, planeando su próxima inauguración. Abrí los ojos y me prometí que estaría ahí, que no permitiría que celebraran sobre mi nombre sin enfrentarme primero a mi verdad. El espejo no solo reflejaba mi imagen, también me mostraba el camino. Y yo ya estaba lista para dar el siguiente paso. El día de la inauguración de la tienda de Julia amanecí con el corazón inquieto. No estaba invitada, pero algo en mí me decía que debía estar presente. Saqué de mi armario un vestido azul oscuro que había guardado para ocasiones especiales. Lo acompañé con una echarpe blanca y unos zapatos de tacón bajo. Mientras me arreglaba frente al espejo, sentí que me estaba preparando para una batalla silenciosa. No llevaba armas ni aliados, solo la fuerza de mi decisión. Cerré mi bolso de cuero con un clic que me sonó a sentencia y salí sin avisar. La tienda estaba decorada con flores blancas, cortinas de seda y luces que caían como cascadas. Había un olor penetrante a perfume caro mezclado con el aroma de vino de reserva. Los invitados reían, vestidos de diseñador, levantando copas de cristal que brillaban bajo los focos. Julia estaba en el centro, rodeada de elogios, hablando como si el éxito le perteneciera únicamente a ella. Mateo, a su lado, sonreía con ese aire de hijo orgulloso que alguna vez había sido mío. Los observé desde la entrada y respiré profundo. No iba a quedarme en las sombras. Caminé hacia ellos con paso firme, como si el suelo mismo me reconociera. La música se apagó cuando subí al pequeño escenario donde Mateo daba su discurso. Vi el desconcierto en sus ojos y el enojo en los de Julia. «Buenas noches», dije con voz clara, proyectando cada sílaba como si fuera un golpe. El murmullo se extendió entre los invitados, sorprendidos de verme ahí. Levanté el sobre que traía en mi bolso y lo mostré en alto. Vine a felicitar, pero también a notificar. El silencio se hizo tan pesado que podía escucharse el choque de las copas al temblar en las manos de los presentes. Nadie se atrevía a interrumpirme. Era mi momento. Me giré hacia Mateo, que intentaba sonreír como si todo estuviera bajo control. He anulado tu tarjeta, bloqueado las cuentas y cancelado la donación que pensabas usar para esta tienda.
Sus labios se abrieron, pero no salió palabra alguna. Julia, furiosa, dio un paso adelante, pero la detuve con la mirada. Y este apartamento, donde creen reinar, se venderá la próxima semana. Porque no se hereda lo que no se respeta. El aire se quebró con mi voz. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, no de miedo, sino de liberación. Era la primera vez en mucho tiempo que hablaba con toda la fuerza de mi verdad. Un murmullo creció entre los invitados. Algunos bajaban la mirada, incómodos, otros me miraban con respeto. Julia intentó tomar el micrófono, pero yo lo sujeté con firmeza. He guardado silencio por mucho tiempo, continué, pero hoy se acabó. No vine a pedir, vine a decidir. Y mi decisión está tomada. Mateo retrocedió un paso, incapaz de sostener mis ojos. Julia apretaba los puños, pero su máscara de elegancia estaba resquebrajada. Los vi desmoronarse frente a todos, justo como habían intentado hacer conmigo tantas veces. Y entendí que la justicia, a veces, tiene que ser pública para tener peso. Salí del escenario despacio, con la cabeza erguida. Caminé entre los invitados, que se hacían a un lado para dejarme pasar. Sentía el murmullo de voces a mi alrededor, pero ya no me importaba. Afuera, la noche sevillana me recibió con aire fresco. Respiré profundamente y me di cuenta de que había recuperado algo más que dinero o propiedades. Había recuperado mi voz. El eco de mis palabras seguía vibrando en mi pecho, llenándome de una calma poderosa. No sabía qué vendría después, pero ya no me daba miedo. Había demostrado que no estaba acabada, que aún podía levantarme con dignidad. Caminé hasta la esquina donde un taxi esperaba. Me subí sin mirar atrás, dejando atrás el brillo artificial de esa tienda. En mis manos aún sentía la textura del sobre, como símbolo de mi decisión. Mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas, pensé en todas las noches que había pasado llorando en silencio. Y entendí que cada lágrima me había preparado para ese momento. No era venganza, era justicia. Cerré los ojos y apoyé la frente en la ventana. Esa noche me dormí con una certeza. Nadie volvería a callarme nunca más. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez obligada a guardar silencio y has soñado con el día en que por fin digas tu verdad frente a todos? El día después de la inauguración amaneció pesado, como si el aire de la casa estuviera cargado de tensión. Julia no salió de su cuarto y Mateo evitaba mirarme. Yo me serví un café en la cocina con una calma estudiada, disfrutando de cada sorbo como si fuera un triunfo silencioso. El eco de mis palabras seguía retumbando en las paredes. No se hereda lo que no se respeta. Sabía que estaban heridos en su orgullo, pero también en lo material. Yo había cortado las alas de su ambición. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo la que caminaba con miedo por esa casa. Eran ellos. Esa tarde decidí entregar el golpe final. Abrí mi armario, saqué una carpeta de documentos y los revisé con cuidado. Eran copias certificadas de escrituras, comprobantes de cuentas y la notificación de la inmobiliaria sobre la venta del apartamento. Me senté frente al tocador y repasé cada firma. Sentí que cada papel era un ladrillo en la muralla que me separaba de su dominio. Mientras ordenaba todo dentro de un sobre, me miré en el espejo y vi reflejada a una mujer distinta. No la abuela frágil que ellos querían inventar, sino la dueña legítima de su historia. Guardé el sobre en mi bolso de cuero y bajé las escaleras. Los encontré en la sala, rodeados de un silencio incómodo. Julia hojeaba una revista sin leerla y Mateo jugaba con el celular, fingiendo distracción. Me acerqué despacio y coloqué el sobre la mesa de centro. «Necesito que lean esto», dije con voz firme. Julia arqueó una ceja y Mateo dejó el teléfono a un lado. Abrieron el sobre con desconfianza y vi cómo sus rostros se transformaban al leer. El color desapareció de sus mejillas. «Esto no puede ser», murmuró Mateo. Julia levantó la voz, temblorosa. «Tú no tienes derecho a hacer esto». Yo me acomodé en el sillón con calma. Ya lo hice. El silencio se volvió insoportable. Julia apretaba los dientes. Mateo caminaba de un lado a otro, sin saber qué decir. Yo los observaba como quien contempla un escenario que había imaginado muchas veces. Bloqueé todas las cuentas, anulé la tarjeta y cancelé cualquier donación a tu negocio, Julia.
La inmobiliaria ya está preparando la venta del apartamento. Ustedes se quedan sin nada porque eligieron el desprecio en lugar del respeto. Mis palabras eran duras, pero no me temblaba la voz. Cada sílaba era un acto de justicia. No era un arranque, era el resultado de meses de humillación convertidos en fuerza. Julia rompió en gritos. «Nos vas a dejar en la calle, vieja egoísta». Yo no me moví. Mateo trató de calmarla, pero también estaba descontrolado. Sus manos temblaban y sus ojos evitaban los míos. Yo permanecí sentada, con las manos sobre las rodillas, transmitiendo la serenidad que ellos habían perdido. «No los dejo en la calle», respondí, «los dejo en el lugar que ustedes mismos eligieron. Se olvidaron de mí, me humillaron y me quisieron borrar. Ahora solo recojo lo que es mío». Vi lágrimas de rabia en los ojos de Julia, pero no sentí compasión. Era la consecuencia natural de sus actos. La tensión creció hasta que Julia salió corriendo hacia su cuarto, golpeando la puerta con fuerza. Mateo se quedó de pie frente a mí, con los ojos rojos. Quise ver en él un rastro de arrepentimiento, pero solo encontré desconcierto. «Mamá, ¿por qué haces esto?», preguntó en voz baja. Lo miré con tristeza, pero también con firmeza. «Porque me obligaste, hijo. Porque me gritaste que ya no mandaba aquí, y me trataste como si no valiera nada. Si no me respetas como madre, tendrás que respetarme como dueña». Su mirada se quebró y bajó la cabeza. En ese instante comprendió que ya no tenía poder sobre mí. Me levanté del sillón y caminé hacia mi cuarto. Cada paso era una liberación. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer en la cama, con el corazón acelerado. Había enfrentado a mis verdugos en su propio terreno y había ganado. No con gritos, sino con hechos. No con súplicas, sino con decisiones. Saqué el espejo de mano que guardaba en el buró y me miré. Mis ojos brillaban con un fuego nuevo. No era el brillo del lujo, era el resplandor de la dignidad recuperada. Me quedé observando mi reflejo hasta que el cansancio me venció. Esa noche dormí en paz. La mañana en que dejé esa casa amaneció clara, como si el cielo mismo me regalara un respiro. Me vestí con calma, doblando cada prenda que iba a llevarme, y cerré mi maleta con un chasquido seco. Julia no salió de su cuarto y Mateo se mantuvo encerrado en el estudio. Nadie intentó detenerme. Bajé las escaleras con paso firme, sintiendo que cada peldaño era una despedida y una victoria al mismo tiempo. No miré atrás. No quería quedarme con la imagen de sus rostros derrotados. Abrí la puerta principal y respiré el aire fresco de la calle como si fuera mi primera bocanada de libertad. En la acera me esperaba un coche de lujo que había alquilado solo para ese momento. No lo necesitaba, pero quería salir con la misma elegancia que ellos tanto presumían. El chofer abrió la puerta y me ayudó a subir. Mientras el coche arrancaba, miré por la ventana los muros de la casa que algún día fue mi refugio. Ya no sentí tristeza, solo alivio. Había derramado suficientes lágrimas entre esas paredes. Ahora quería grabar en mi memoria la sensación de partir con la frente en alto. El motor ronroneaba suave, y yo lo escuchaba como una música de despedida. El coche avanzó por las calles de Sevilla, cruzando avenidas llenas de tiendas, cafeterías y restaurantes elegantes. La ciudad seguía viva, indiferente a mi pequeña gran victoria. Yo apoyé la cabeza en el respaldo y dejé que la brisa entrara por la ventana entreabierta. Pensé en todas las veces que había regresado a esa casa con el corazón roto, y cómo ahora me iba con el corazón encendido. No era una huida, era una salida triunfal. No dejaba atrás un hogar, dejaba atrás una prisión disfrazada de lujo. Y con cada kilómetro que se alejaba, me sentía más ligera. Me detuve a pensar en Julia y Mateo. Imaginé a Julia gritando, buscando culpables, culpando a todos menos a sí misma. Imaginé a Mateo caminando de un lado a otro, con el rostro tenso, tratando de entender cómo su madre había sido más astuta que él. Esa imagen no me dio placer, pero sí paz. No deseaba su destrucción, solo mi libertad. Y la había conseguido. Ellos se quedarían con su vacío, con su ambición quebrada, con sus máscaras rotas. Yo, en cambio, me llevaba lo más valioso, mi dignidad intacta. Eso no se compra con dinero ni se guarda en una caja fuerte.
Cuando llegamos a la estación, bajé del coche con paso lento, disfrutando cada segundo. El chofer me entregó la maleta y me deseó suerte con un gesto amable. Caminé por el vestíbulo amplio, lleno de gente que corría para alcanzar sus trenes. Yo no corría. Yo caminaba despacio, como quien sabe que ya no tiene que demostrar nada a nadie. Compré un boleto para Cádiz, elegí un asiento junto a la ventana y esperé. Mientras tanto, saqué de mi bolso una carta de las que había escrito y la releí. Cada palabra era un recordatorio de la batalla que había librado. Sonreí en silencio. Esas cartas eran mi medalla. El tren partió, y vi cómo la ciudad quedaba atrás poco a poco. El paisaje cambiaba, calles bulliciosas se transformaban en campos abiertos, luego en vistas que olían a mar. El sonido del tren sobre las vías era hipnótico, como un latido constante que marcaba mi nuevo comienzo. Cerré los ojos y recordé el instante en que Julia me mandó a mi cuarto frente a todos. Esa herida ya no dolía. Ahora era solo combustible, un recuerdo que me impulsaba hacia adelante. Abrí los ojos y miré el horizonte con calma. La vida me regalaba una nueva página en blanco. Cuando el tren se acercaba a Cádiz, sentí que el aire cambiaba. El olor a sal me llegó antes de ver el mar. Apoyé la frente en el cristal de la ventana y mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de alivio, de orgullo, de libertad. Había sobrevivido a la tormenta y ahora me dirigía hacia un futuro desconocido, pero mío. El coche, la casa, la tarjeta, todo quedaba atrás como símbolos de un pasado superado. Lo único que llevaba conmigo era lo que realmente importaba: mi decisión de no volver a agachar la cabeza jamás. Cuando llegué a Cádiz, el aire salado me acarició la piel como un abrazo. Caminé despacio por las calles estrechas, con fachadas coloridas que parecían sonreírme después de tanta oscuridad. Había buscado un lugar pequeño, lejos de los lujos falsos que me habían asfixiado. Encontré un chalet modesto, con paredes blancas y una terraza que miraba directamente al océano. Al entrar, el silencio no me pesó, al contrario, me dio paz. Las ventanas grandes dejaban entrar la luz del atardecer, tiñendo las paredes de dorado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en un hogar y no en una cárcel disfrazada. La primera noche dormí con las ventanas abiertas, escuchando el murmullo de las olas. No había risas falsas ni gritos que me llamaran inútil, solo el sonido constante del mar acompañando mi sueño. Desperté temprano y preparé café en una cocina sencilla, pero mía. Serví la taza en una mesa de madera frente a la terraza y me quedé mirando cómo el sol salía lentamente del horizonte. El aroma del café se mezclaba con la brisa marina, y respiré profundamente. Esa rutina simple me hizo más feliz que cualquier cena en restaurantes elegantes. Comprendí que la libertad se encuentra en lo esencial, no en lo ostentoso. Con el dinero que había recuperado, decidí hacer algo más grande que mí. Visité a Tomás y le pedí que me ayudara a fundar una organización. Le expliqué que no quería acumular riqueza, sino darle sentido a lo que había defendido con tanto dolor. Así nació la idea de la Fundación Aguamarina, un refugio para mujeres mayores que habían sido desplazadas por sus familias. Recordé mi propia soledad en Sevilla y supe que no quería que otras vivieran lo mismo. Tomás me sonrió, conmovido, y me aseguró que sería posible. Firmé los primeros documentos en una notaría pequeña, y al hacerlo, sentí que estaba sembrando dignidad. Alquilamos una casa amplia en las afueras, con jardín y varias habitaciones. No era un hotel boutique ni un club privado, pero tenía lo más valioso: espacio para compartir. Decoré cada cuarto con colores suaves, flores frescas y cortinas que dejaban entrar la luz. Quería que cada mujer que llegara se sintiera en casa, no en un albergue. Algunas traían solo una maleta vieja o un bolso gastado, pero todas cargaban con historias pesadas. Cuando cruzaban la puerta, las recibía con un abrazo y una sonrisa. Cada una de ellas me recordaba que no estaba sola. Había encontrado una nueva familia. La primera en llegar fue Carmen, una mujer de 78 años que su hijo había dejado en un asilo sin despedirse. Tenía el rostro marcado por la tristeza, pero cuando le mostré su cuarto y le serví un café, sus ojos brillaron con gratitud. Después llegó Isabel, abandonada por sus nietos. Entre charlas y risas tímidas, fuimos llenando la casa de vida. Cada historia era un espejo del dolor que yo había vivido, y al mismo tiempo,
una razón más para seguir adelante. No era fácil escuchar tanto abandono, pero también era liberador transformar ese dolor en compañía. Poco a poco, el lugar se llenó de voces y esperanza. Los días en Cádiz tomaron un ritmo distinto. Nos levantábamos temprano, cocinábamos juntas y salíamos a la terraza a ver el mar. A veces pintábamos, otras tejíamos, y siempre había tiempo para contar historias. El lujo ya no estaba en copas de cristal ni en muebles caros, sino en las carcajadas que llenaban la sala. Cada tarde, cuando el sol se escondía, brindábamos con café o té en tazas sencillas. Y en esos momentos entendía que había encontrado lo que tanto buscaba: respeto, amor sincero y dignidad compartida. No necesitaba nada más. Había pasado del silencio al renacimiento. Una noche, al recostarme en mi cama nueva, escuché el eco lejano del mar y cerré los ojos. Recordé la voz de Mateo gritándome que ya no mandaba en mi casa. Esa herida ya no me sangraba, solo me recordaba por qué había luchado. Acaricié la manta ligera que me cubría y sonreí en la oscuridad. La casa de Cádiz no era perfecta, pero era mía. Era un espacio donde nadie me mandaba al cuarto, donde nadie me cerraba puertas. Dormí profundamente, con la certeza de que el futuro ya no me daba miedo. Había encontrado un hogar que no dependía de nadie más. La tarde en que inauguramos oficialmente la Fundación Aguamarina, el sol caía sobre Cádiz con un resplandor dorado. Habíamos decorado el jardín con flores sencillas, mesas de madera y manteles claros. Nada de lujo ostentoso, solo calidez y belleza real. Varias mujeres que ya vivían con nosotras ayudaron a preparar la comida: guisos caseros, pan recién horneado y vino local servido en copas de cristal. Al verlas reír, pensé en la diferencia abismal entre esa mesa y aquellas que había compartido con Julia. Aquí no había máscaras ni apariencias. Había verdad. Y yo me sentía parte de algo mucho más grande que mi dolor. Durante el brindis, me levanté con la copa en la mano. Mis piernas temblaban, no de miedo, sino de emoción. Hoy brindamos por nosotras, dije, mirando a las mujeres que me acompañaban. Por las que resistimos, por las que fuimos olvidadas, por las que aún tenemos mucho que dar. Las risas se mezclaron con aplausos, y sentí que mi voz ya no era la de una mujer humillada, sino la de una líder que había encontrado su propósito. Cada rostro iluminado frente a mí era un espejo de esperanza. Bebí un sorbo de vino y dejé que el calor me recorriera el pecho como un recordatorio de que estaba viva. Al caer la noche, nos sentamos en la terraza mirando el mar. La brisa fresca acariciaba nuestros cabellos, y el sonido de las olas nos envolvía en calma. Isabel contaba una anécdota de juventud, Carmen reía con carcajadas que llenaban la casa de alegría. Yo las observaba, en silencio, agradecida. En ese instante comprendí que había encontrado una nueva familia, hecha de cicatrices, pero también de fuerza. No necesitábamos títulos ni herencias para sentirnos ricas. Nuestra riqueza estaba en compartir, en sanar, en reconocernos unas a otras como iguales. Y eso valía más que cualquier propiedad. Más tarde, me quedé sola en la terraza, mirando el horizonte. Saqué de mi bolso una de las primeras cartas que había escrito en Sevilla. La leí despacio, con lágrimas en los ojos. Decía: me quieren borrar, pero no lo lograrán. Sonreí al reconocer mi propia voz del pasado. Esa mujer herida había cumplido su promesa. Rompí la carta en pedazos y la dejé volar con el viento marino. Sentí que en ese gesto dejaba atrás todo el dolor acumulado. Era como soltar una carga que me había acompañado demasiado tiempo. El mar se llevó mis palabras, y yo me quedé ligera, libre. Encendí una pequeña lámpara en la mesa de la terraza y me miré en el reflejo del cristal de la ventana. Vi mi rostro cansado, marcado por los años, pero con un brillo distinto. Ya no era el reflejo roto del espejo de Sevilla. Ahora era un rostro sereno, seguro, con la dignidad intacta. Entendí que la vida me había devuelto lo que realmente importaba: respeto. No el respeto de los demás, sino el mío propio. Ese que nunca debí soltar. Y me prometí que nunca más permitiría que alguien me mandara a un rincón como si fuera invisible. Mi lugar estaba donde yo decidiera estar. Antes de dormir, caminé hasta la orilla de la playa. La luna se reflejaba en el mar como un camino de plata que parecía guiarme hacia adelante.
Hundí mis pies en la arena húmeda y respiré hondo. El sonido del agua chocando contra las rocas me recordó que la fuerza verdadera siempre se renueva. Cerré los ojos y agradecí en silencio, por mi libertad, por mi nuevo hogar, por la oportunidad de empezar de nuevo. Ya no era la mujer que lloraba en una casa ajena. Era la mujer que reía en su propio destino. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Regresé al chalet y cerré la puerta detrás de mí. La casa estaba tranquila, iluminada apenas por la luz tenue de la luna que entraba por las ventanas grandes. Subí las escaleras despacio y me detuve en la sala para mirar a mi alrededor. Todo era sencillo, pero cada detalle respiraba paz. Me senté en un sillón, con una manta ligera sobre las piernas, y pensé, una madre puede darlo todo, pero nunca debe regalar su dignidad. Sonreí, cerré los ojos y dejé que el sueño llegara. No con miedo, sino con la serenidad de quien, al fin, se sabe libre. ¿Alguna vez sentiste que te sacaban de tu propio lugar, como si ya no tuvieras derecho a decidir en la mesa que tú misma construiste? Yo lo sentí. Y dolió como una herida que no se ve, pero que sangra en silencio. Si hoy te sientes ignorada, humillada o desplazada por aquellos a quienes diste todo, quiero decirte algo. Tu valor no depende de su gratitud. Tú no eres un estorbo. No eres un mueble viejo en una casa nueva. Eres raíz, eres historia, eres la luz que abrió caminos. Sí, quizás no te lo agradecieron como merecías. Quizás tu entrega se pagó con indiferencia. Pero aún así, tú sigues siendo grande. Y mientras respiras, siempre habrá belleza, ternura y dignidad esperándote. Recuerda esto, tu dignidad es el lujo más alto, más noble y más eterno. Mucho más que mármol, que oro o que una copa de cristal. Porque el verdadero lujo es mirarte al espejo y reconocerte de pie, fuerte y viva. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, aunque sea pequeña, aunque sea en silencio, lo haces con la cabeza erguida. Entonces, hasta quienes te despreciaron terminan regresando a pedirte un lugar. Y ahí, querida, el poder está en tus manos. Decidir si lo abres o si, por fin, te eliges a ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para acompañarnos en más relatos como este. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo, y jamás eres demasiado mayor para recuperar tu dignidad. ¿Sentiste que esta historia fue dura? Entonces espera conocer lo que ocurrió cuando una hija le gritó a su propia madre a medianoche, fuera de su cuarto, mis suegros se quedan y tú te vas. Ella no suplicó, no se arrodilló, pero lo que decidió después cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de a las 12:59. Mi hija bateó en mi puerta y gritó, mamá, fuera de su cuarto mis suegros se quedan y tú te vas, porque el desenlace es imposible de olvidar. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas de mi terraza en Cádiz, mi celular vibró sobre la mesa. Era un número desconocido, pero supe de inmediato quién era. Dudé unos segundos antes de contestar. Al final, decidí escucharlo. La voz de Mateo llegó entrecortada, como si cargara con un peso enorme. Mamá, perdón. Todo fue un error. No debí hablarte así, no debí dejar que Julia nos envenenara. Me quedé inmóvil, con el agua del rociador escurriéndose entre mis dedos. Esas palabras que había esperado por años llegaron demasiado tarde. Lo escuché en silencio, con el corazón apretado. Su voz sonaba rota, muy distinta a la altanería con la que me había gritado en Sevilla. Dijo que me extrañaba, que no podía dormir pensando en lo que había hecho, que quería verme. Mencionó recuerdos de la infancia, como cuando lo llevaba al río y le enseñaba a remar. Por un instante sentí que hablaba el niño que alguna vez fue mío. Pero la herida era demasiado profunda. Cada palabra de arrepentimiento chocaba con las imágenes de su traición, con la soledad que me había obligado a vivir. Cerré los ojos y dejé que hablara. Mateo guardó silencio, esperando mi respuesta. Yo sostuve el celular entre las manos como si pesara toneladas. Podría haberle dicho que lo perdonaba, que todo quedaba atrás. Podría haberme aferrado a esa chispa de arrepentimiento. Pero no lo hice. No era por rencor, era por dignidad. Recordé todas las veces que pedí un poco de respeto y recibí desprecio. Recordé la despensa cerrada, las copas de cristal brindando mientras a mí me mandaban al cuarto.
¿Cómo se cura un corazón que fue roto tantas veces? No encontré respuesta. Y decidí que no era yo quien debía dársela. Respiré hondo y acerqué el celular a mi oído una vez más. «Escúchame, hijo», dije con voz firme pero tranquila. «Me alegra que reconozcas tu error. Pero ya no soy la misma mujer que dejaste de lado. Hoy tengo mi vida, mi casa, mi gente. No necesito tu permiso ni tu perdón para estar en paz». Hubo un silencio largo del otro lado. Sentí que quería responder, pero no encontró palabras. Y yo tampoco quise añadir más. Terminé la llamada despacio, como quien cierra un capítulo de un libro doloroso. Apagué el celular y lo dejé sobre la mesa, sin mirar atrás. Esa noche me senté en la terraza, con una taza de té caliente entre las manos. El mar estaba en calma, reflejando la luna como un espejo de plata. Pensé en Mateo, en lo que había dicho, en lo que había callado. No sentí odio, tampoco alegría. Solo una mezcla de nostalgia y alivio. Comprendí que a veces los perdones llegan demasiado tarde, cuando la herida ya cicatrizó sola. Y aunque la cicatriz duele al tocarla, también es prueba de que sobrevivimos. Suspiré largo, dejando que el aire nocturno me limpiara por dentro. No necesitaba más explicaciones. Los días siguientes recibí más llamadas y mensajes que nunca respondí. Algunos eran de números privados, otros directamente de Mateo. Yo los leía en silencio, los escuchaba un segundo y luego los borraba. No por crueldad, sino porque entendía que mi camino ya no era mirar atrás. Tenía una vida nueva, un propósito nuevo. Y cada vez que una mujer tocaba la puerta de la Fundación Aguamarina buscando refugio, me recordaba que mi misión estaba frente a mí, no detrás. Lo que Mateo había roto ya no podía repararse con palabras. Y yo no pensaba entregar mi paz a cambio de culpas tardías. Una noche, mientras caminaba por la playa, las olas me mojaron los pies y me hicieron sonreír. Me detuve a mirar el horizonte y pensé en mi esposo, en cómo él habría enfrentado todo esto. Quizá habría sido más duro, quizá más compasivo. Yo solo sabía que había tomado la decisión correcta para mí. La vida me había enseñado a soltar lo que duele, aunque duela soltarlo. Y esa certeza me dio fuerzas. Regresé a mi chalet con pasos tranquilos, sin lágrimas, sin dudas. Cerré la puerta detrás de mí y me sentí protegida. Ya no necesitaba disculpas. Ya tenía lo más importante, mi dignidad. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.